Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal, señores, compartimos la palabra de Dios. Hablamos de temas escatológicos aquí en este canal. Te pedimos por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que esté al tanto de todos nuestros videos. Mis queridos hermanos, ustedes saben que aquí hablamos de escatología, profecía bíblica, pero los domingos, señores, tenemos estudio de la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe. Hay muchos hermanos que están esperando a Cristo. Yo lo espero. Yo estoy esperando por la venida del Señor. Espero el rapto de la iglesia. Pero quizás sus vidas no la están viviendo, señores, como realmente debería esperar un siervo de Dios a su Señor. Señores, vamos a empezar en este momento con lo que es hablando con Dios, la oración. ¿Cómo tú estás en la oración? ¿Estás fortalecido en la oración? ¿Estás hablando con Dios por medio de la oración? Para orar, ¿es importante hacerlo en la iglesia o de rodillas? Para orar al Señor, hablar con Dios, ¿es importante exclusivamente hacerlo en la iglesia y hacerlo de rodillas? Para hablar con Dios lo podemos hacer en cualquier parte. No necesariamente en la iglesia, no necesariamente de rodillas, sino en todas las partes que tú quieras. Tienes que orar con Dios. ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestarme? Claro que sí, hermano. Puedes orar con confianza porque el Señor promete escucharnos. Eso es cierto. Puedes orar totalmente con confianza porque Él escucha la oración de sus hijos. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Miren, este es un punto muy interesante porque hay muchos hermanos que simplemente oran cuando están comiendo o cuando se van a acostar. Y dice la pregunta, ¿es suficiente? Escucha bien, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Escuche bien, ¿es suficiente solamente orar antes de comer o al acostarme? No, hay que orar todo el tiempo, hay que buscar de Dios en oración y hay que hacerlo siempre, no solamente cuando tú vas a comer y cuando vas a acostarte, porque Él dice en su palabra, orad sin cesar. Mis queridos hermanos, orar es comunicarse con Dios, es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. O sea, que podemos hablar con Dios como con un amigo en el cual tenemos mucha confianza. ¿Qué nos invita a hacer Dios? ¿Qué Dios nos invita a nosotros a hacer? Según Jeremías capítulo 33, verso 3, allí nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios nos invita a nosotros a clamar a Él, a orar a Él. ¿Por qué? Porque Él dice que nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. O sea, que orar a Dios es un medio para expresarle con franqueza todo lo que está en mi corazón. Como cuando yo tengo un amigo, ¿verdad?, que le tengo mucha confianza. ¿Cómo promete entonces Dios respondernos a esa oración cuando oramos, cuando pedimos a Él? Con toda franqueza, dice la Biblia que Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así mismo, señores, como suena esto, Él promete contestar nuestra oración. Ahora bien, una pregunta. ¿Habrá tiempo cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? ¿Habrá tiempo, mi querido hermano, cuando tú clames a Dios y Él no te puede escuchar porque Él está demasiado ocupado? ¿Habrá tiempo cuando Dios está demasiado ocupado para oír tu clamor? Hermano, Dios siempre está presto para escuchar.
Dios, señores, no se cansa. Dios no duerme. Él está allí escuchándonos al clamor de sus hijos. Siempre ora, pide a Dios, porque Él nunca está tan ocupado que no puede escuchar una oración. Porque te cuento que la oración es uno de los medios para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Nosotros decimos que la oración es uno de los medios para protegernos. Entonces preguntamos, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? ¿Cuál fue el consejo? Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, la carne es débil. Muchas veces uno quiere orar, buscar a Dios en ayuno, buscarlo en oración, estar en la presencia de Dios, pero la carne te dice, wow, mira, un sueñito. Acuéstate ahora, o siéntate ahora, o mira una peliculita, o un juguito, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Esta carne, Señor, es débil, pero el Señor dice que oremos, que velemos, para que no entremos en la tentación. Si nosotros nos llevamos de esta carne, de este cuerpo, vamos a vivir todo el tiempo debiluchos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la carne. Que tú te acuestes, que tú te sientes, que tú estés allí tomando un airecito, o que estés viendo una película, o que vaya al malecón, o que vaya al cine. Eso es lo que quiere la carne. Pero lo que quiere Cristo, señores, es que tú estés como velando y orando para que no entremos en tentación, según Mateo capítulo 26, verso 41. ¿Qué peligro hay que evitar cuando oramos a Dios? Hermano, ¿qué peligro tú tienes que evitar cuando tú vas a Dios en oración? Porque hay un peligro que hay que evitar. Mira, según Mateo capítulo 6, verso 5, allí nos dice que hay que evitar algo. ¿Qué dice ahí? Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, muchos de los hipócritas del tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos, estaban allí en las esquinas, ¡oh Señor!, orando, Padre. Ellos estaban allí clamando, pero para que la gente lo vea. Hermano, ciertamente nosotros vemos muchos hermanos que oran dentro de la congregación, que nosotros decimos, wow, pero qué ferviente, pero qué bien articulada esa oración, ¿verdad que sí? Yo no digo, hermano, que hay hermanos que tienen oraciones articuladas, que son oraciones que realmente son dirigidas al Señor, pero esas oraciones que se hacen en público, muchas veces, hermanos, son como muy articuladas, así como que, caramba, qué bien ora fulano. Hay que tener cuenta, hermano, evitar el peligro de ser como los hipócritas, dice Jesucristo. Entonces también en Mateo capítulo 6, verso 7, dice allí, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay muchas personas en ciertas iglesias que utilizan vanas repeticiones. Hay una iglesia que es muy popular, que utiliza vanas repeticiones, que ellos repiten, y en vez de orar, lo que hacen es rezar. Entonces, hermano, hay que huir de estas cosas, de las vanas repeticiones, de estar repitiendo cosas al Señor. Porque los gentiles repetían oraciones, cosas repetitivas, como el que ellos decían, bueno, si repito esto, muchas veces, pues el Señor me va a escuchar. Hermano, es importante que no caigamos en ese peligro de repetir, y que también ser hipócrita como aquellos hipócritas del tiempo de Jesús, que amaban orar en público.
Oh, y estaban allí, ¿verdad? Diciendo cosas y oraciones bien articuladas para que la gente, wow, mira, qué bien ora fulano. Hay que aplaudir, hermano. No caigamos en ese error, porque a Dios se le ora en espíritu y en verdad. A Dios se va a Él, uno va a Dios como un amigo que uno tiene, un amigo de confianza que nosotros decimos, fulano me va a escuchar. Una pregunta, mi querido hermano, ¿cómo debemos orar? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo tú debes orar? ¿Cómo yo debo orar? Hermano, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivo te da a ti el Salmo 106, verso 1 para alabar a Dios? Dice allí, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí dice, señores, en ese Salmo 106, verso 1, nos enseña que en nuestras oraciones debemos de adorar a Dios. Cuando nosotros vayamos a Él, cuando nosotros vamos a orar a Él, primeramente debemos de adorarlo. Como dice aquí en este Salmo 106, verso 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mira, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debemos hacer? En lugar de sentirnos preocupados por un problema que tenemos. Hay hermanos que tienen problemas y con ese problema se sienten preocupados y muchos creen que la cabeza la va a estallar. Mira, en lugar de estar así preocupado, en Filipenses capítulo 4, verso 6, allí nos da un buen consejo. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, en lugar de estar preocupado, lo que debemos hacer es que busquemos a Dios, oremos a Él, que le rindamos nuestra petición a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con todo ruego y con acción de gracia. ¿Con qué actitud debemos pedirle a Dios? Con todo ruego, con acción de gracia. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi queridos hermanos, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, el verso 7 de Filipenses capítulo 4 dice que el cristiano puede experimentar paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Hermano, puedes sentir paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque esa carga, ese problema que tenemos, se lo hemos dejado a Dios y Dios es capaz de hacer cosas maravillosas cuando nosotros le pedimos. En Filipenses capítulo 4, verso 7, allí nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano, cuando vamos a Dios con una actitud de reverencia, cuando vamos a Dios a pedir en oración, sentimos paz por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, mi querido hermano, hay una actitud con la cual nosotros debemos de acercarnos a Dios. Porque a Dios, señores, se va ante Él como si fuera un amigo que Él nos va a ayudar. Pero también tenemos que tener cierta actitud delante de Dios. Miren, Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos debemos de acercar? Confiadamente. El Señor no come, el Señor no te va a bochornar. Hay muchas personas que inmediatamente nosotros nos acercamos a Él, nos dicen, quítate de ahí, hazme favor, muévete de ahí, quítate de ahí, no te me pongo al lado. Pero no, hermano, la palabra de Dios nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Nos surge una pregunta de este Hebreo capítulo 4, verso 16. ¿A qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Hay muchas personas, señores, que ora y muchas veces le ora de usted.
Porque usted sabe, Señor, porque usted sabe, claro, eso está bien. Pero hay otros que tienen como esa confianza y le dicen Padre o Papito lindo, oh Señor. Y tenemos esa confianza de ir ante Él. Mira, allí nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, como hemos leído, acerquémonos pues confiadamente. O sea que esa confianza se debe a que Dios nos lo está diciendo a nosotros, acércate, ven, porque la palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero quien nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos es el mismo Dios. Dios quiere que tú te acerques. Ven, échate para acá, dime, ¿qué tú quieres? Dios quiere que tú te acerques a Él y que tú le pidas que tú vayas al trono de la gracia. Entonces, ¿a qué se debe ese grado de confianza que podemos tener con Dios? A que Dios mismo quiere que tú te acerques a Él, según Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿Qué significa orar sin cesar? Hermano, tú que estás ahí viendo este video, ¿qué significa orar sin cesar? Mira, ahí nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Ahora bien, orar sin cesar significa literalmente orar en todo el tiempo. Tú puedes estar en el trabajo y orar. Tú puedes estar en otro lugar que no es la iglesia y estar orando. Tú puedes ir en el bus y estar orando. Puedes ir caminando por la calle y orar. O sea, que en todo momento tú puedes tener una actitud de oración. Entonces, este verso de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, donde nos dice orad sin cesar, literalmente lo que nos quiere decir es orad en todo tiempo. Esto es lo que nos quiere decir este verso. Orad en todo tiempo. Según Juan, capítulo 14, verso 13, debemos pedir en el nombre de quién. En el nombre de quién es que tú tienes que pedir. Según San Juan, capítulo 14, verso 13. Allí nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira qué maravilloso. Dice Cristo que todo lo que pidiere en el nombre de Él, entonces debemos pedir en el nombre de Jesús. Debemos orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo lleva la oración a Dios. Pero debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Qué aprendemos acerca de cómo orar en el siguiente pasaje como Salmo 66, 18? ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué sustraemos de ese verso de la palabra de Dios en Salmo 66, verso 18? ¿Qué aprendemos ahí? Dice así esta palabra: si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aprendemos, hermano, de este verso que tenemos que retirarnos de lo que es la iniquidad. ¿Por qué? Porque si en nuestro corazón hay iniquidad, entonces el Señor no escucha nuestra oración. Aprendemos, hermano, de este verso que la iniquidad frena la presencia de Dios. Es como una muralla, ¿verdad? Si nosotros vivimos en la iniquidad, si en nuestro corazón hay iniquidad, es como una barrera que le plantamos a Dios al frente para que Él no esté con nosotros y para que Él no escuche nuestra oración. Si hay iniquidad en tu corazón, échala de ti en el nombre de Jesús.